Y empecé a grabar. Bueno, vamos a empezar entonces con este ejercicio. Dice: los datos del archivo pca1.txt responden a un modelo lineal de la forma y igual a 0 más a1x1 más a2x2. Me dice dar la expresión de las componentes principales. Un segundo. Bueno, para lo primero que tengo que hacer es leer los datos, que eso lo hice acá, en datos igual a pd.readTable, pca1.txt, este es el nombre del archivo. Y esto de acá es simplemente el separador. En este caso el separador es un espacio. A ver si... En un segundo les muestro el archivo. El archivo es importante que esté en la misma carpeta en la que tienen el notebook. O sea, yo tengo el notebook acá en esta carpeta, tengo todas las clases que fui dando. Esta es la que corresponde a la clase de hoy. Y si se fijan, acá tengo un archivo pca1.txt. ¿Sí? Y este es un pca2.txt que también está en este notebook. Por eso lo tengo en la misma carpeta en la que tengo el notebook que estoy usando. Bien, ahora si les puedo mostrar el archivo. Bien. Ahí se fijan, este es el archivo, el txt. Dice y, x1 y x2, estas son las variables que dije del modelo. Y bueno, básicamente en la primera fila dice eso y en la siguiente fila simplemente tiran los datos de cada una de las variables separados por un espacio nada más. Entonces el separador acá simplemente es un espacio y por eso es que en el notebook use el espacio como separador. Acá cuando leí la tabla. Bueno, una vez que cargué los datos, lo paso a una variable que es un array de NumPy, por eso dice datos.numpy, datos.toNumpy. Bueno, sí, acá simplemente imprimí los datos para que se vea cómo es que los carga Python. No, son dos cosas distintas. O sea, este read table que usé, lo usé para cargar un TXT. Cuando ustedes tienen que cargar un archivo CSV, que es como separated values, simplemente usan otro comando que es read-csv. La diferencia está en el tipo de archivo que uno quiera cargar. Sí. Después, si se fijan en la documentación de Pandas, como todo esto son funciones de Pandas, tienen que fijarse en esa documentación. Hay distintos archivos que uno puede cargar. Distintos tipos de archivos. Puede cargar CSV, puede cargar Excel, puede cargar HTML, hay distintas cosas que uno puede cargar. Y para cada uno usa una función distinta. Bien, continuando con esto. Acá ya tengo cargados los datos del archivo y para calcular las componentes principales realmente no me preocupa la columna de la variable dependiente. Las componentes principales es algo que simplemente se hace entre las variables independientes, digamos. El análisis de componentes principales. Entonces simplemente me deshago de la variable i, me armo una tabla solamente con los datos correspondientes a las variables independientes que son x1 y x2. Esto simplemente es, en la variable de datos np que tengo, la primera columna era de i y las otras dos columnas son de x1 y x2. Entonces, acá lo cargué como x igual a datos np, todas las filas y las columnas a partir de la columna 1, o sea, esto empieza siempre en la 0, entonces acá no estoy contando la 0 y estoy contando de la 1 para adelante. O sea, estoy contando la 1 y la 2 nomás.
Y si se fijan, efectivamente, los datos que aparecen acá, en esta matriz, que es X, son los mismos que aparecen en las columnas X1 y X2. O sea, menos 17.097, 18.084, son los mismos que aparecen acá. Bien. ¿Hasta acá tienen preguntas? Bueno. Ok. Seguimos entonces. Graficamos los datos, entonces. Los datos, bueno, acá simplemente para graficar los datos, acá uso una función que también viene incorporada de pandas, que es esta de acá. Si se fijan, la sintaxis es el nombre de la variable, porque cada datos es una variable, punto plot punto scatter, y acá las etiquetas de cada eje, o sea, x1 y x2. Los datos son simplemente los que... a ver si... Los datos son simplemente la variable esta, que era un data frame que cargó Panda a partir del archivo. O sea, datos es esta variable de acá. Y si se fijan, perdón, el X1 y el X2 que pasé se refieren simplemente a las columnas que estoy tomando. O sea, acá X1 es esta columna y X2 es esta columna. Entonces, grafica en base a estos pares de datos. Toma el par de puntos menos 17.097, 18.084, menos 4.685, menos 0.445, este es el primer par de datos, el segundo par de datos, etc. Y va graficando cada uno de esos puntos, simplemente. La función está scatter. Bien. Entonces, acá lo que quería comentar es que, bueno, básicamente la idea del análisis de componentes principales es hacer un cambio de coordenadas a otras coordenadas que también sean ortonormales. También un segundo voy a conectar el celular para así no se apaga. Que bueno, que la idea del análisis de componentes principales es hacer un cambio de coordenadas hacer un cambio de coordenadas a otras coordenadas que sean también, a otro sistema de coordenadas que también sea ortonormal, de manera que la primera coordenada de este nuevo sistema capture la dirección de mayor dispersión. Y las sucesivas vayan capturando las direcciones de mayor dispersión restantes. Bueno, en este caso, si se fijan en el gráfico, la mayor dispersión está a lo largo de este eje. O sea, está desde el extremo superior izquierdo al extremo inferior derecho. Hay un eje donde se captura, donde hay una mayor dispersión que en el otro, digamos. Entonces lo que se esperaría es que el primer vector, el vector correspondiente a la primera componente principal, sea en esa dirección. O sea, en la dirección, bueno, acá puse 10 menos 20 menos 20, 20. O sea, estoy tomando un vector que va así para indicar cuál sería la dirección de la primera componente principal. Estoy haciendo un análisis de qué es lo que se espera, qué es lo que se espera que obtenga cuando trate de hacer componentes principales. El primer vector esté en esta dirección, entonces voy a esperar, casi normalizo, me va a quedar el vector 0.6 o menos 0.8, o el opuesto que es menos 0.6, 0.8. Y el segundo vector es la única, en este caso sería la única dirección que es ortogonal a esa otra dirección. Si hubiera más direcciones, o sea, hay más posibilidades de direcciones ortogonales, y hay que fijarse cuál sería la siguiente dirección, que es ortogonal a la primera, de manera que haya una máxima dispersión en esa dirección. Pero bueno, en este caso, el segundo vector sería 0.8, 0.6, o menos 0.8, menos 0.6, porque hay una única dirección que es ortogonal a la primera dirección que estoy tomando.
¿Se entendió más o menos cuál es la idea intuitiva? Ok. Bien. Entonces, lo primero que se hace es restarle la media a cada columna. Esto se puede pensar simplemente como es cambiar el origen de coordenadas para poder medir más fácilmente la dispersión que hay en cada dirección. Entonces, acá simplemente lo que hago en el código es, a ver si, ahí estoy. Bueno, primero cargué la cantidad de datos que hay. Perdón, acá, sí, esto sería, n sería la cantidad de observaciones, por eso le pongo el largo de datos NP. Como datos NP es una tabla, lo que me está midiendo es la cantidad de filas, por cómo se escriben las tablas, que son como listas de listas, y es una lista de cada fila, entonces lo que me mide n es la cantidad de filas. Y entonces XM acá es la media, simplemente lo calculé como esta matriz, que es una matriz de todos unos, que tiene una fila y n columnas. O sea, es un vector de todos unos, uno puesto al lado del otro, multiplicado por la matriz X. Esto lo que hace es simplemente sumarme cada columna. O sea, me suma toda la primera columna y me suma toda la segunda columna y me devuelve ese vector. Y dividir por n. Bien, no sé si entiende, si no lo dibujo, lo escribo en el cuaderno. Esto, sí, creo que sería mejor escribirlo en el cuaderno. Ahí voy. Escribir. Bien, básicamente lo que estaba diciendo es lo siguiente. Lo que hice para encontrar ahí en el código tengo definido una variable que es xm, y esta variable la definí como si fuera el producto de esta matriz, que es un vector, simplemente un vector fila, por la matriz X, que es las observaciones de X, que son menos 17.097, 18.084, y acá sigo las observaciones hasta el final de todo, que es 2.426, y menos 10.235. Y esto lo multiplico por 1 dividido n, donde n es la cantidad de filas de esto. Entonces, si se fijan, simplemente acá cuando hago este producto de estas dos cosas, el primer elemento del resultado, o sea, el resultado va a ser un vector de dos coordenadas, y el primer elemento va a ser la suma de todos esos números. Ahí se habló, a ver. Sí, ya puse fijar video. A ver si video Spotlight. La que está al lado de la X es una M, porque estoy comparándola con las letras de las letras que tengo en el código. Bien. Acá simplemente esta de acá es la matriz en la que tengo los datos de X.
¿sí? Y esto de acá es simplemente los vectores, es un vector con todos unos. Y esto lo estoy dividiendo por n. Entonces cuando hago este producto, esto me queda en la primera componente la suma de todos esos números, y en la segunda me queda la suma de todos estos otros números. Entonces simplemente en cada coordenada voy a terminar teniendo el promedio porque estoy dividiendo por n. Bien. Ok. Ahora paso a compartir de vuelta el cuaderno. Bien. Entonces estaba haciendo esto. Acá ya saqué la media de cada... Este es un vector que tiene... Acá lo imprimí, o sea, en print XM. Tiene en la primera coordenada tiene la media de la primera columna, o sea, de la variable x1. Y en la segunda coordenada tiene la media de la variable x2. Acá simplemente pedí que me grafique los valores de x, los pares de, o sea, los datos simplemente, o sea, los pares de valores x1, x2 en cada una de las filas, me da un punto, y grafico todos esos puntos, son los puntos azules que ven acá, que son los que había graficado antes, y acá, esto de acá es como la media esta es una matriz, entonces le tengo que pasar dos coordenadas, le pido la media de la variable x1 y la media de la variable x2 es esta de acá. Entonces, este punto de acá, el punto naranja, es el punto que tiene en cada componente la media de cada una de las dos variables. Como se ve, está como en el medio de los datos, tiene sentido. Y bueno, básicamente la idea es que yo tomo ahora como 0 ese punto y tomo las coordenadas a partir de ese punto eh, para poder determinar, digamos, o sea, después del análisis de componentes principales, una cosa que se suele hacer es reducir la dimensionalidad. Entonces, una de las cosas que se determina es si estos puntos están como aproximadamente en una recta o no. Entonces, la recta en la que tienen que estar no necesariamente pasa por el 0, 0. En este caso, estaría pasando por la media, digamos. Es lo que se asume, digamos. O sea, se toman rectas, se toman planos, etcétera, que pasen por la media, digamos. Ahora cuando sigamos avanzando se va a entender mejor todo esto que estoy hablando. Bien, entonces ya tengo el lugar donde está la media de ambas variables. Y ahora simplemente normalizo los datos. Para eso simplemente hago esta variable x star, que es a x le resto la media en cada columna. Entonces a la x1 le resté su media, a la x2 le resté su media en todas las filas. Entonces me quedaron estos datos. Bueno, una vez que tenemos estos datos, podemos dividir cada columna por su desvío estándar si se observa que hay una diferencia importante en la magnitud de los datos de las distintas columnas. Esto lo habían mencionado en la teórica. En este caso no lo vamos a hacer. Hay un ejercicio de la práctica donde les dan los datos ya normalizados, y en ese caso pueden comparar. De hecho, el ejercicio se refiere a comparar datos que están divididos por el desvío estándar. Bueno, no sé si divididos por el desvío estándar o por el rango o una cosa así. Compararlos con datos en los que no se hizo ese proceso. Bien. En este caso las magnitudes parecen ser similares, porque básicamente tienen casi el mismo orden si se fijan en los exponentes de acá.
las de la primera columna y las de la segunda columna. Así que omitimos este paso. Bien, el siguiente paso es armar la matriz de covarianzas. Esto simplemente se hace, tomo la transpuesta de x estrella y la multiplico por x estrella y esto lo divido por n. Esto también se había visto en la teórica. Esto se llama matriz de covarianzas porque cada una de las componentes de acá vendría a ser la covarianza de una variable contra otra. O sea, esta componente de acá, por ejemplo, es la covarianza de x1 contra x1. Esta de acá es la covarianza de x1 contra x2, lo mismo que esta de acá. O sea, esta sería la covarianza de x2 contra x1, es lo mismo. Y esta de acá es la covarianza de x2 contra x2. Por eso se llama la matriz de covarianzas. Bien. De esta matriz necesitamos los autovalores y los autovectores. La idea es básicamente que cuando uno arma la matriz de covarianzas, después al multiplicar por distintos vectores, lo que le termina dando es, cuando multiplica por un vector, le termina dando la varianza que hay en esa dirección. Entonces, básicamente, por eso uno arma la matriz de covarianzas y después trata de determinar autovalores y autovectores, porque en base a eso va a poder determinar la dirección de mayor dispersión, la segunda dirección de mayor dispersión, ortogonal a la primera, etc. Entonces, por eso es útil, o es necesario en este proceso armarse la matriz de covarianzas para después calcular autovalores y autovectores de esa matriz. A ver. Ahí está. Casi. O sea, acá calculamos con el AI. Si recuerdan, esto nos da, en la primera componente nos da los autovalores y en la segunda nos da los autovectores, que corresponden a esos autovalores. Pero si se fijan, el primer autovalor es de 0.7193, etc. Y el segundo es 86.7919, etc. Cuando usaron U en la teórica, los autovectores estos estaban ordenados de forma tal que iban desde el mayor autovalor al menor autovalor. Entonces todavía falta ordenar esto. Bien. Bueno, acá simplemente chequeé que los autovectores son normales. Esto es simplemente, tomé la matriz de los autovectores, que es esta de 1, y para hacer el producto interno contra ellos mismos, simplemente la transpuse y tomé el producto de ambas matrices. Y eso me da la matriz de identidad, que es lo que uno espera. En general creo que Python sí, devuelve autovectores ortonormales. El único tema es el que dije, el que hay que chequear que los autovalores estén ordenados. Bien. Entonces acá vamos a eso de que los autovalores no están ordenados. Los autovectores no están ordenados. Dice, los autovectores son los que se toman como nueva base, o sea, estos dos, que son menos 0.8242, etc., menos 0.5661, ese sería el primer autovector. Y el segundo autovector es 0.5661, menos 0.8242, etc. Estos son los que se toman como nueva base, y la raíz cuadrada de los autovalores estos, el 0.7193, etc., y el 86.7919, etc., indican cuánta dispersión hay en la dirección correspondiente. O sea, la raíz cuadrada de esto indica, la raíz cuadrada de 0.71 indica cuánta dispersión hay en la dirección menos 0.824 menos 0.5661. ¿Sí? El vector este indica una dirección, y en esa dirección tengo la raíz cuadrada de esto como dispersión. Y lo mismo para el otro autovector. Si se fijan, yo había dicho que
la dirección de mayor dispersión iba a estar dada por un vector que era aproximadamente 0.6 menos 0.8, que coincide básicamente con este autovector que me aparece acá para el mayor de estos autovalores. Y dije que la segunda iba a ser la dirección dada aproximadamente por un vector menos 0.8 menos 0.6, que me coincide aproximadamente con el autovector que aparece acá. O sea que lo que sacamos intuitivamente coincide con, una vez que uno se pone a hacer las cuentas, los autovectores que le termina dando el análisis de componentes principales. Bien. Entonces lo que hacemos ahora es ordenar los autovectores en orden decreciente de sus autovalores. Acá lo hice con una función que simplemente me da vuelta a las cosas. Si no, lo pueden hacer a mano. De hecho, en general no hay un orden particular en el que Python devuelva los autovalores, así que lo van a tener que hacer a mano o van a tener que escribir algún programa que ordene las cosas de forma adecuada. Entonces acá tomé este vector out, que sería un vector de los autovalores, pero ordenados, y esta matriz B, que sería una matriz que tiene los autovectores como columnas, pero también ordenados. O sea, acá los autovalores son 86.79, etc. Ese es el segundo autovalor que me da acá, que es el mayor de ambos. Y después le sigue este que es menor, que es 0.7193, etc. Y la matriz la matriz B, es simplemente como este autovalor es el primero de los autovalores que tengo acá, la columna que le corresponde tiene que estar como primera columna de la matriz, o sea, 0.566, etc., menos 0.8242, esa tiene que estar como primera columna de esta matriz, y la primera columna de esta matriz, que es la que corresponde al autovalor que me aparece en la segunda componente de acá, tiene que estar como segunda columna de esta matriz. Por eso menos 0.82 aparece acá, menos 0.8242, menos 0.5661 aparece en esta columna. ¿Hasta acá se entendió? ¿Tienen alguna pregunta de todo lo que dije? Ok. Bien. Entonces ya tenemos los autovalores y los autovectores. Esto sí, esto de acá es simplemente es un comando que me cambia las columnas de la matriz, me las ordena, estando ordenadas así, me ordena de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, me va poniendo las columnas. Pero esto no es importante porque aparte, en general no hay una forma en la que Python ordene los autovalores, entonces van a tener, o sea, acá en el caso de dimensión 2 puede servirles, pero en general si tienen dimensión 3 o mayores dimensiones, van a tener que ordenarlo a mano. O sea, si quieren, lo reescribo a mano, pero esto lo que pasa es que cuando escribí esta parte, yo no sabía del todo si había una forma en la que se escribían los autovalores, entonces lo escribí así, pero después, si llegamos al siguiente ejercicio, que es 1,3 dimensiones, se van a dar cuenta de que los autovalores, cuando le pido que me haga esto, no están ordenados. Entonces tampoco sirve este comando flip left right para ordenar las columnas. Bien, a ver. O sea, en general lo que tienen que hacer a mano es simplemente escribir el orden de las columnas correctas. Bien.
Las componentes principales son las coordenadas de las variables originales en esta nueva base. Entonces, las variables estas, x1 estrella, x2 estrella, los tengo que escribir como z1 por el primer autovector, que es el autovector este 0.5661, etc., menos 0.8242, es este autovector, más z2 por el segundo autovector, que es este de acá, menos 0.8242, menos 0.5661, etc. Acá escribí cómo se escribe en términos de las variables que estoy guardando en el código. Esto sería z1 por... esto de acá está en vector fila, entonces lo escribí como la transpuesta de B. O sea, estoy tomando la primera columna de B porque es todas las filas, o sea, 2 puntos, y la columna 0. Y tomo la transpuesta de eso, que es este vector fila. Y lo mismo pasa para la segunda columna, que parece como indexada por 1, acá en el código. Y si se las quiere escribir directamente con x1, x2, hay que recordar simplemente que x1 estrella, x2 estrella es x1, x2 menos la media de cada componente. Las medias de la primera componente es esta de acá y la media de la segunda componente es esta de acá. Entonces, x1 es x2 se puede escribir de esta forma. O sea, es simplemente pasar la media sumando y me queda esta expresión de acá. O en código sería xm, porque xm era la media de cada componente, más lo que tenía antes, que es esto de acá. Bien. Si hay algo que no entienden, frénenme, pregunten. Yo sigo. Bueno, graficamos el sistema de coordenadas. XM, bueno, acá lo asigné como XM0 porque, si se acuerdan, XM era una matriz. O sea, tenía XM, la imprimí por acá, que era una matriz, entonces simplemente quiero obtener el vector que está dentro de la matriz, así que la reemplacé por evaluar la primera componente, que es el vector. Esto sería XM0. Esto de acá son simplemente tomar los autovectores, y acá lo multipliqué por la raíz cuadrada del autovalor correspondiente para que me dé, para que cuando grafique me dé proporcional a la dispersión que espero observar en cada eje. Bien. Bueno, acá simplemente grafiqué. Esto no es necesario, simplemente lo grafiqué para que se entienda un poco mejor la idea de todo este componente de análisis. Grafiqué el eje correspondiente al primer autovector, que es este de acá, el verde, y el eje correspondiente al segundo autovector. Si se fijan, bueno, como dije, lo multipliqué por la raíz cuadrada del autovalor, y si se fijan, más o menos los datos están distribuidos como en esa caja de dimensiones, el vector verde y el vector rojo, digamos. Así que la dispersión efectivamente es proporcional a la raíz cuadrada de los autovalores, como había mencionado. Y en efecto, la dirección de mayor dispersión es esta de acá, y la segunda dirección de mayor dispersión, que es la única que me queda, es la roja esta. Bueno. Ahora simplemente escribo matricialmente la expresión que obtuvimos para las variables normalizadas. Esto, por lo que quiero, el ejercicio me pedía encontrar las expresiones de las componentes principales, por eso es que estoy haciendo estas cuentas de acá. Otra forma, o sea, una forma es escribir matricialmente. Acá las expresiones que tenía son estas de acá, y si las escribo matricialmente con Z1, Z2 como vector fila, me queda
esta cosa de acá. X1 estrella, X2 estrella es igual a Z1, Z2, multiplicado por esta matriz. Y esta matriz, yo sigo escribiendo el código al cual correspondía, es, si se acuerdan, esto era Z1 por esta variable de acá, y Z2 por esta variable de acá. Entonces, matricialmente me queda escrito así. La primera fila es la primera columna de B transpuesta, y la segunda fila es la segunda columna de B transpuesta. Esto de acá es lo mismo que decir B transpuesta, porque simplemente estoy... la primera fila corresponde a la primera columna transpuesta y la segunda fila corresponde a la segunda columna transpuesta, entonces todo esto es B transpuesta simplemente. Y acá, para despejar Z1, Z2, que era lo que quería despejar, porque estoy tratando de encontrar las expresiones para las componentes principales, simplemente necesito multiplicar a derecha por la transpuesta, porque la transpuesta es lo mismo que la inversa, al tratarse de una base ortonormal. Entonces me queda esta expresión de acá, x1 estrella, x2 estrella por b, que es lo mismo que habían conseguido en la teórica. Lo que pasa es que b en ese caso era u, pero es la misma expresión que obtuvieron en la teórica. Entonces es esta matriz de acá. Es x1 estrella, x2 estrella por b, que es esta matriz de acá, y esto es z1, z2. Y de acá simplemente z1 va a ser la primera componente de este producto, que es esto de acá, y z2 va a ser la segunda componente de este producto, que es esto de acá. Otra forma de hacerlo es simplemente mirar en esta expresión, x1 estrella, x2 estrella es igual a z1 por este vector, más z2 por este vector, y aprovechar que simplemente los vectores estos dijimos que eran ortonormales. Entonces, si yo hago el producto interno de x1 estrella, x2 estrella por este vector, de este lado del igual, lo que me va a pasar es que me va a quedar el producto interno de este vector contra sí mismo, y eso es 1, entonces me queda z1 por 1, más z2 por el producto interno entre este vector y este otro vector, que es 0. Entonces z1 va a ser el producto interno de x1 estrella de x2 estrella por este vector, y lo mismo para z2, o sea, z2 va a ser el producto interno de x1 estrella de x2 estrella por este vector. Creo que eso convendría escribirlo en el cuaderno, así que ahora paso de vuelta a la hoja. Bien, acá tenía x1 estrella, x2 estrella. Yo dije que esto es igual a z1 por 0.566, voy a poner. Y la segunda componente, bueno, esto sigue. Y la segunda componente es menos 0.824 más z2 por este vector de acá, que es menos 0.824 y la segunda componente es menos 0.566. Bien, entonces lo que yo decía es simplemente si yo agarro y hago el producto interno de estas expresiones contra este vector, o sea, hago x1 estrella, x2 estrella, producto interno contra 0.566
menos 0.824. Esto de acá me va a quedar Z1, este vector, producto contra este vector. Nahuel, Sí, acá dicen los chicos que no se ve nada. dame un segundo que me fijo cómo está la... Ah, perdón. Tendría que haber descubierto que no se estaba viendo nada porque el celular no me estaba respondiendo. A ver. Se me congeló la pantalla. Ahí está. Bueno, entonces lo que había escrito es x1, x1 estrella, x2 estrella. Esto no sé si lo había visto. Lo escribí como z1 por este vector más z2 por este vector. Bien. Ok. Fueron 2 minutos. Así que, bueno, x1 estrella, x2 estrella, lo escribí como z1 por este vector, más z2 por este vector. Y ahora, simplemente lo que estoy haciendo es x1 estrella, x2 estrella, producto interno contra cada uno de los vectores. Entonces, x1 estrella, x2 estrella, producto interno contra este vector, tiene que ser igual a z1, este vector, producto interno contra sí mismo, más z2, este vector, producto interno contra este vector de acá, o sea, el vector que estoy haciendo producto interno. Esto me olvidé de ponerlo el punto. Y bueno, ahora simplemente de este lado me queda 0.566 x1 estrella menos 0.824 x2 estrella. Esto de acá es igual a z1 por esto de acá, que es un número. ¿Qué número es? Bueno, la base esta en la que estoy usando para escribir mis datos es una base ortonormal. Entonces, cuando yo hago un vector de esa base contra sí mismo, esto de acá me tiene que dar 1. Entonces, esto de acá es z1 por 1 más z2 por este número de acá. Bueno, acá se trata de dos vectores distintos de la base, entonces cuando hago el producto interno me tiene que dar 0. Entonces esto de acá es lo mismo que z1. Bueno, acá conseguí la expresión de z1. Z1 se escribe de esta forma. Y se puede hacer lo mismo para el tema de encontrar la expresión para z2. La expresión de z2 se consigue simplemente multiplicando por el vector que acompaña a z2. De este lado me va a pasar que este se anula y que este me queda 1, porque es de vuelta el mismo análisis, son vectores ortonormales entre sí. Entonces en este caso me va a quedar 1 y en este caso se me va a anular. Y en este lado me queda el producto interno de esto por esto, que es menos 0.824, etcétera, x1 estrella, menos 0.566 x2 estrella. Bueno, ahí se congeló. Pero era simplemente terminar de escribir x2 estrella. No sé si alguno tiene alguna pregunta de esto.
Paso de vuelta al cuaderno. Bien. Entonces, las expresiones de las componentes principales, acá lo hice simplemente de forma matricial, simplemente invirtiendo la matriz, pero al fin y al cabo es lo mismo, porque acá si se fijan lo que hice fue B transpuesta por B, y eso es como hacer los productos internos entre, entre los vectores de columnas de B. Entonces me queda esta expresión de acá, y esta expresión de acá es hacer el producto interno entre x1 y x2 estrella contra esta columna, y el producto interno de x1 y x2 estrella contra esta columna. Me dan estas dos expresiones para Z1 y Z2, que son las mismas que deducí sin hacerlo en forma matricial, que deduje. Bien. Ahora el siguiente punto es calcular los scores de las componentes principales. Los scores son simplemente como las observaciones que corresponden a cada componente principal. O sea, cuando uno le dan la tabla con x1 y x2, a uno le están diciendo como cuáles fueron las distintas observaciones del par de variables x1 y x2. Entonces, ahora simplemente se trata de tomar esas observaciones y en base a las transformaciones que sacamos para Z1, Z2, calcular cuáles serían las observaciones de estas variables Z1, Z2. ¿Sí? En base a, las observaciones de X1 y X2. O sea, cuando yo tengo unos determinados valores para X1 y X2, como por ejemplo el primer valor que observado, que fue, a ver, esto de acá, este par, menos 17.097, 18.084, esto implícitamente me está diciendo que hay unos determinados valores de Z1, Z2 que el sistema toma cuando yo observo esos valores de X1, X2. Los valores de Z1, Z2 que tomaría estarían dados entonces por las transformaciones que calculé. O sea, acá tengo que tomar el X1 estrella observado, el X2 estrella observado, y en base a eso me calculo el Z1 que se observa. Para hacerlo todo fácil, es simplemente que acá, en lugar de tener un par de datos, tengo una columna, y cuando tomo el producto matricial, me termina dando la columna de las observaciones Z1, Z2. Entonces, a cada fila de esta columna, perdón, a cada fila de esta matriz, que tiene todas las observaciones de X1 estrella al principio y todas las en la primera columna, y todas las observaciones de X2 estrella en la segunda columna, le corresponde una fila de observaciones de Z1, Z2, en esta otra matriz que sale el producto de ambas. Por eso acá calculé simplemente Z como, que Z serían las observaciones de las variables Z1, Z2, como X estrella, producto matricial contra B, porque esta de acá es la matriz B. ¿Sí? Acá está escrito X1 estrella, X2 estrella por B. Es esto mismo que escribí acá. Solo que acá, bueno, acá representa una sola fila, acá lo estoy haciendo para toda la matriz, digamos. Y eso me devuelve los valores de Z. Los valores de Z que corresponden a la primera observación de X1, X2, que había comentado, menos 17 y 18, una cosa así, son estos de acá. Z1, menos 2, acá sería menos 20 porque es menos 2.0, etcétera, por 10 a la 1. Y acá sería menos 0.017, etcétera, porque es menos 1.758 por 10 a la menos 2. De esta forma, calculo todos los datos observados de Z sin necesidad de hacerlo fila por fila, digamos, con estas transformaciones que obtuve. Bien, esto de acá es lo que se llama el score de Z. Y se tiene que aplicar al score estandarizado porque las transformaciones están dadas en base al score estandarizado. Bien. Siguiente punto. Aplicar regresión lineal para ajustar los datos a modelos de la forma xy estrella igual a b por zj, con cada i j distinto, o sea, con i igual a 1, con j igual a 1, con i igual a 1, con j igual a 2, etc.
y en cada caso calcular el R cuadrado. Y después pido compararlas con las expresiones de los X estrella en términos de los ZJ. O sea, las expresiones de los X estrella en términos de los ZJ son... bueno, no escribí específicamente para cada uno, pero son las dadas por esto de acá. O sea, X1 estrella es Z1 por 0.566, etc., más Z2 por menos 0.824, y X2 estrella es Z1 por menos 0.824, más Z2 por menos 0.566. Bueno, primero tendría que hacer la regresión lineal. Acá es lo que les dije, que es para cada I y para cada J. Con los I que tengo son 1 y 2, y los J que tengo son 1 y 2. Hice 2 for para iterar en ambas variables. Y en cada caso hago regresión lineal. Esto es regresión lineal tal cual venían haciendo, y calculo el R cuadrado, como había mostrado antes. Es siempre lo mismo, calculo el R cuadrado. Y acá simplemente le pido que me imprima los datos. O sea, acá escribo X1 estrella, se escribe como 0.56, etc., por Z1. Esta es la regresión lineal para escribir X1 estrella como modelo lineal de Z1, sin término de ordenar al origen. Y el R2 que le corresponde a este modelo de regresión lineal es este de acá, 0.98, etc. X1 estrella escrito también un modelo de regresión lineal, pero ahora en términos de Z2, es menos 0.8242, etc., por Z2, y el R2 que corresponde es este de acá. El X2 estrella, de vuelta lo mismo, X2 estrella en términos de Z1 se escribe así, y el R2 es 0.99, etc. Y X2 estrella en términos de Z2 es menos 0.566 por Z2, y el R2 es este de acá, 0.0389, etc. En cuanto a comparar con las expresiones de los XY estrella en términos de los ZJ, acá simplemente recuerdo que los X1 estrella y X2 estrella se escriben matricialmente como Z1, Z2 por esta matriz de acá. Y si hago el producto de matrices, me queda entonces que X1 estrella, que es la primera componente de acá, va a ser la primera componente de acá, que es Z1, Z2 por este vector de acá, o sea, 0.566 por Z1 menos 0.824 por Z2. Y de la misma forma, X2 estrella me termina dando menos 0.824 por Z1 menos 0.566 por Z2. Bien. Estaba viendo si podía checar el chat. Ahí está. La siguiente, acá tengo las expresiones de X1 estrella y X2 estrella en términos de Z1 y Z2. Y lo que quiero hacer es simplemente comparar con los resultados que obtuve de los modelos de regresión lineal. Si se fijan, el modelo de regresión lineal en términos de Z1, de X1 estrella en términos de Z1 es 0.566, este es el coeficiente que acompaña, y es el mismo coeficiente que aparece cuando uno escribe X1 estrella en términos de Z1, Z2, el mismo coeficiente que acompaña a Z1. En X1 estrella, en términos de Z2, tengo menos 0.824 por Z2, y es el mismo coeficiente que acompaña a Z2 cuando uno escribe X1 estrella en términos de Z1, Z2. Y bueno, lo mismo pasa con X2 estrella, me queda menos 0.824 por Z1, que es esto de acá, menos 0.56 por Z2, que es esto de acá. Esto es algo que pasa en general. O sea, cuando uno escribe X1 estrella, o sea, cuando uno escribe las variables estrella en términos de las componentes principales,
si uno intenta hacer regresión lineal de las variables x estrella en términos de los componentes principales, lo único que uno necesita es agarrar la expresión esta que uno le da y anular las variables que no aparecen en la regresión lineal. En este caso, cuando hago x1 estrella en regresión lineal respecto de la variable z1, simplemente anulo la variable correspondiente a z2, y cuando hago x1 estrella en términos de z2, anulo la variable correspondiente a la componente de z1, que es esta de acá. Si tienen más variables y quieren hacer modelos de regresión lineal multivariables, es lo mismo. O sea, simplemente se deshacen de las componentes correspondientes, se deshacen de las componentes principales que no aparecen en la regresión lineal que intentan hacer, y eso simplemente les da el mejor ajuste, el ajuste por regresión lineal correspondiente. ¿Eso se entendió? Ok. Bien. Ahora calcular la varianza, la proporción de la varianza explicada por cada componente principal. Esto, bueno, se puede calcular de dos formas. Una forma de calcularlo es a través de la definición, o sea, tienen que hacer la varianza de Z1 dividido la varianza de X1 estrella más la varianza de X2 estrella. Eso es la proporción de la varianza que tiene Z1 respecto de los datos. La varianza de Z1 simplemente la puedo calcular como la norma de Z1 al cuadrado, donde Z1 acá vendrían a ser los datos observados, dividido n, que es la cantidad de datos observados, y la varianza de x1 estrella más la varianza de x2 estrellas se vio en la teórica, que era la traza de la matriz de covarianzas. Eso es simplemente por lo que les dije, porque la matriz de covarianzas simplemente toma la covarianza de cada variable contra cada otra, y la covarianza de una variable contra sí misma es su varianza. Entonces, la traza es la suma de los elementos de la diagonal, y por eso la traza de la matriz de covarianzas me da la suma de todas las varianzas. Bien, entonces, si lo hago por este lado, el código que le corresponde a esta cuenta es este de acá, la norma acá estoy haciendo con Z1, entonces es la primera columna de Z. Tomo la norma de eso y lo elevo al cuadrado, lo divido por n, y esto a su vez lo divido por la traza de la matriz de covarianza, me da este valor. Y la otra forma de calcular la proporción de la varianza explicada por cada componente principal es dividiendo los autovalores correspondientes por la suma de todos los autovalores. Entonces tengo el autovalor correspondiente a la primera componente principal, es el primer autovalor que tenía guardado en out, que es out0, y ahora lo divido por la suma de los autovalores, o sea, out0 más out1. O acá podría ser simplemente la suma de las componentes de out. O sea, esto, si escribo suma out, también me da lo mismo. Ahí está. Bien. Entonces, si se fijan, los dos resultados, lo único que difieren es que, bueno, este no tiene un 2, pero este sí, pero básicamente es error de máquina. No, es el mismo valor, calculado de las dos formas distintas. Y bueno, de la misma forma uno puede calcular la proporción de la varianza explicada por la segunda componente principal. Eso es, por definición, varianza de Z2 dividido la suma de las varianzas de las X estrellas. Y de vuelta se calcularía así. Me termina dando este valor de acá. Y si calculo por definición, me queda de vuelta el mismo valor. O sea, esto, la única diferencia es acá que aparece 92 y acá aparece 35, pero de vuelta es error de máquina. En esencia es el mismo valor. Bien. Otra forma de calcular la varianza explicada por la segunda componente es
simplemente darse cuenta que si yo sumo este lambda 1 dividido lambda 1 más lambda 2 al lambda 2 dividido lambda 1 más lambda 2, la suma de ambos me da 1. Entonces, simplemente sabiendo la varianza explicada por la primer componente, a 1 le puedo restar esa varianza explicada y me da la varianza explicada por la segunda componente. Entonces, si agarro este número de acá, se lo resto a 1 y me da este valor de acá, que de vuelta es aproximadamente lo mismo que aparece acá. O sea, la diferencia es que acá aparece un 5935, 6044, pero de vuelta es error de máquina. Es en esencia el mismo valor. Bueno. Ahora grafico los datos que se obtienen luego de reducir variables. Los datos se expresaban de la siguiente manera en términos de los componentes principales. x1 estrella, x2 estrella es igual a z1, z2 por la transpuesta de b. Esto de acá, si uno quiere despejar x1, x2, simplemente es pasar sumando xm, porque x1 estrella, x2 estrella era x1, x2 menos xm. Entonces, simplemente paso sumando xm y me queda esta expresión de acá. Cuando uno reduce variables, reducir variables uno puede pensar que es como cuando uno tiene una lámina y dice que la lámina es bidimensional. O sea, las láminas tienen cierto espesor, pero como esa dimensión es insignificante respecto de las otras dimensiones, uno aproxima la lámina como si fuera bidimensional. Bueno, de la misma forma, en los datos los datos observados que uno tiene, la reducción de variables es simplemente decir una determinada dirección es despreciable, entonces aproximo los datos por un objeto que tiene menor dimensión. Entonces, en este caso, la idea sería, yo tengo datos en 2 dimensiones y lo aproximo por un objeto que tiene una sola dimensión, que sería una recta. O si no, pueden pensarlo como cuando uno tiene un alambre, que es básicamente lo mismo. O sea, yo tengo que un alambre también tiene, es en realidad un objeto tridimensional, pero hay 2 dimensiones que son despreciables, entonces simplemente lo aproximo como si fuera algo unidimensional. Bien. Entonces, acá reducir variables es simplemente, bueno, en este caso puse plano, sería la recta en este caso. Estaba pensando en 3 dimensiones. Cuando quiero reducir variables en este caso, me quedo solo con la primera componente principal, que es la que explica mayor cantidad de varianza. Y la proporción de varianza que explica es importante, porque acá tengo que ya explica un 99% de la varianza, porque es el 0.9917, etc. Entonces, es bastante la varianza explicada, y uno puede decir, bueno, como ya pasa cierto umbral que uno considera aceptable para la cantidad de varianza que tiene que explicar, puedo quedarme con una sola componente principal. O sea, la idea es quedarse con tantas componentes principales como uno necesite para explicar un determinado porcentaje de varianza. Bien. Entonces, en este caso, para reducir variables, nos quedamos con lo que tenemos que hacer es proyectar a la recta que pasa por la media de los datos, que es XM, que es el punto S que había graficado antes, el punto naranja, y que tiene dirección Z1. O sea, es la recta esta que dije acá, XM más Z1. Y para eso, como las componentes principales son las coordenadas de una base ortonormal, solo se necesita anular la segunda componente principal. O sea, agarro esta ecuación de acá, que es x1, x2 igual a xm más z1, z2 por b transpuesta, y lo que hago es simplemente hacer cero todas las componentes principales que no quiero que aparezcan. Y eso simplemente me transforma los datos a
me reduce la dimensión de los datos, porque simplemente pasan a tener tantas dimensiones menos como variables acá, como componentes principales acá o 0, digamos. Entonces, x1, x2 estrella, bueno, x1, x2, acá los escribí como x1 tilde, x2, que serían los datos que tenía, x1, x2, pero reduciéndoles la dimensión. En ese caso, simplemente estoy anulando la variable z2, si se fijan es la misma expresión de antes, pero cuando me dice z2 pongo 0, y eso me devuelve estos datos de acá, x1 tilde, x2 tilde, que son aproximadamente los datos que tenía antes, lo único que me estoy olvidando de una de las componentes principales, que es z2, la que menor varianza explica, digamos. Entonces, z tilde, a z tilde es una variable que voy a asignarle estos datos de acá, z1 y 0, va a ser, lo único que le pido es que la segunda columna sea 0, o sea, empiezo asignándole los datos que tenía z, que en la primera columna tiene z1 y en la segunda columna tiene los datos observados de z2, y en la segunda columna le pido que tenga ceros, para así obtengo este z1 0, y x tilde es simplemente lo que me dice esto de acá, xm más z tilde por la transpuesta de b. Entonces ahora simplemente grafico x tilde, la primera columna de x tilde y la segunda columna de x tilde, pido que grafique todos esos puntos, y lo que me devuelve el gráfico es esta cosa de acá. Es básicamente lo que teníamos antes, o sea, si se fijan en el gráfico de antes, es como este gráfico que teníamos antes, solo que todos los puntos los estoy proyectando en esta recta de acá, en la recta verde. ¿Sí? Proyecto todos los puntos ahí y me quedan alineados como vimos recién. Eso es en esencia lo que es la reducción de dimensionalidad. Bien. ¿Tienen alguna pregunta de todo esto? Si no, pasamos al segundo ejercicio. Es básicamente, esencialmente es como el primero, solo que es una dimensión más y tiene algún detalle más que quería comentar. Bueno. Ok. Bien. Ahora considero los datos del archivo pca2.txt. Hago el diagrama de dispersión para cada par de variables. Y hacer el diagrama de dispersión para cada par de variables y me pregunta si pareciera haber correlación entre ellas. Bueno, acá simplemente lo mismo que antes, o sea, se fijan en el formato que les dan los datos en pca2.txt. Acá el formato que usé es exactamente el mismo que en el pca1.txt, y son los datos están simplemente separados por espacios, por eso el separador de acá es un espacio. Y ahí imprimí los datos para que vean cuáles son los datos que saqué del archivo. Son 3 columnas, x1, x2, x3, y esos son los datos, las observaciones de cada una de las 3 variables. De vuelta hago lo mismo, o sea, esto de acá le asigno una variable que es una matriz, que tiene todos esos datos. La variable x, datos to numpy. Y ahora lo que hago son diagramas de dispersión. Los diagramas de dispersión son de vuelta como antes, solo que ahora en lugar de escribir x1, x2 en todos, voy escribiendo x1, x2 para... ¿Se acuerdan que esto hace referencia a las columnas? Entonces, cuando le doy esto de acá, datos es la variable que tiene el data frame, que es esta de acá.
Y ahora simplemente le estoy pasando los nombres de las columnas. X1, X2, X3 son los nombres de las columnas, entonces cuando digo hacer el diagrama de dispersión de X1 y X2, X1 versus X2, lo que le pido es que, bueno, que en el eje de las X aparezca X1 y que en el eje de las Y aparezca X2, y que grafique todos esos puntos que me indica cada una de las filas, que son los puntos que se ven acá. Después para graficar, para hacer el diagrama de dispersión de X1 y X3, de vuelta lo mismo. Pido X1 y X3. Si quisiera hacer X3 versus X1, los pongo al revés. Y X1 X3 es este gráfico de acá. Y es la misma sintaxis para X2 X3, que es el último gráfico que hice, que es este de acá. Bueno, no parecen alinearse en ninguna dirección, ni parece haber ninguna curva. Es más como una nube de puntos esto. Así que no parece haber correlación entre las variables. Entonces escribí ahí que no pareciera haber correlación entre las variables, y ahora lo que pido es dar la expresión de las componentes principales. Bien. De vuelta. Las componentes principales es como antes. Primero lo que hago es asignar la cantidad de datos que tengo. N es igual a la cantidad de datos, que es el largo de X, que es la matriz con todos los datos. XM es la media de cada una de las... Es un vector de una matriz. Es esta matriz de acá, que en cada componente tiene la media de cada una de las columnas. X estrella de vuelta es X menos la media, para cada una de las columnas. Y hago la matriz de covarianzas, es la transpuesta de X estrella por X estrella dividido N. Ahora, como antes, calculo autovalores y autovectores. Es esto de acá, que me devolvía en la primera componente los autovalores y en la segunda los autovectores. Entonces tengo estos tres autovalores, y los autovectores son las columnas de esta matriz. O sea, esta columna de acá es el autovector correspondiente a este autovalor, esta columna de acá es el autovector correspondiente a este autovalor, y esta columna de acá es el autovector correspondiente a este autovalor. Bueno, de vuelta podemos chequear si quieren que los autovectores son ortonormales. Eso es simplemente hacer la transpuesta de 1 y multiplicarla por E1. Entonces me termina dando esto de acá, que es en la diagonal, si se fijan tengo unos. Y los que están fuera de la diagonal son todos números por 10 a la menos 16, entonces es aproximadamente 0, digamos. La única diferencia es el error de máquina de cuando Python hace los cálculos, pero básicamente son ortonormales. Bien. El tema es que acá tenemos que ordenar los autovectores en orden decreciente de sus autovalores correspondientes. Los autovalores no están ordenados, o sea, acá tengo 0.8, después crece, es 28.004, y después vuelve a decrecer, 19.23. Entonces el primer autovalor que me tiene que aparecer es el 28.004, como primer autovalor, después tiene que seguir el 19.23, y después tiene que seguir el 0.800. Acá simplemente lo hice a mano, entonces el vector de autovalores es... claro, acá no podemos usar np.flip-left-right, así que lo hice a mano. Y me queda la primera, E0 son los autovalores, entonces le pido el segundo autovalor de E0, que es el mayor de todos, como primer componente de este vector. El tercer autovalor, que es el que me aparece indexado por 2, como segunda componente de este vector de autovalores. Y el primero de todos, que es el menor de los tres, como tercera componente. Y después para la matriz B, bueno, primero me armé una matriz de 3×3, porque la cantidad de variables son 3, entonces armo 3×3. Y para la primera componente,
Para la primera columna, tengo que agarrar la columna de E1 que corresponda al primer autovalor que tengo acá. Si me fijo, el índice del primer autovalor es 1, entonces pido todas las filas de E1, pero la primera columna, o sea, la columna indexada por 1, digamos. Para la segunda columna de B, que sería la indexada por 1, le asigno de vuelta la columna correspondiente a este autovalor. El autovalor este es el indexado por 2, entonces son todas las filas, pero la columna indexada por 2. Y de vuelta lo mismo para la tercera columna. O sea, la columna indexada por 2 de B va a ser la columna indexada por 0 de E1, porque se corresponde con el autovalor indexado por 0. Entonces ahora si imprimo, me quedan los autovalores de acá, 28.004, 19.231 y 0.800, son los mismos autovalores que tenía acá, pero están ordenados. Y acá las columnas de B, si se fijan, la columna correspondiente a 28 es esta de acá, menos 0.635, menos 0.771, menos 0.029, es la que aparece acá, menos 0.635, menos 0.771, menos 0.029. La columna correspondiente al autovalor 19.231 es esta de acá, menos 0.593, 0.464 y 0.656. Es lo mismo que me aparece acá, menos 0.593, 0.464 y 0.656. Y lo mismo para la columna correspondiente al autovalor 0.800, 6, etc. Bien. Entonces, acá lo que tenía que hacer era dar la expresión de las componentes principales. Para dar la expresión de las componentes principales, tenía que, bueno, primero calcular todo esto, y ahora simplemente lo que digo es x1, x2, x1 estrella, x2 estrella, x3 estrella, de vuelta. Las componentes principales son las coordenadas escritas en esta base que tengo acá. Tomando las columnas de esta matriz como base. Entonces es Z1 por la primera columna, más Z2 por la segunda columna, más Z3 por la tercera columna. Y esto es lo mismo que Z1, Z2, Z3 por B transpuesta. De vuelta, se despeja la misma expresión que en la teórica, me queda x1, x2, x1 estrella, x2 estrella, x3 estrella por B, porque la matriz tiene las columnas, son una base de vectores autonormales, una base de vectores ortonormales. Entonces me queda x1 estrella, x2 estrella, x3 estrella por B es igual a z1, z2, z3. O de vuelta pueden hacer lo mismo que antes, o sea, puedo hacer el producto interno de x1, x2 estrella, x3 estrella contra esto de acá, y contra este primer vector de la base ortonormal, y cuando voy a hacer el producto de este lado, el producto interno de este vector contra sí mismo me da 1, porque es una base ortonormal, y también por ser una base ortonormal, el producto interno de este vector contra este otro vector me da 0, y lo mismo para la tercera componente, me da 0 de vuelta. Entonces, sé que Z1 va a ser menos 0.6357, etc., por x1 estrella, que es lo que aparece acá, menos 0.771 por x2 estrella, que es lo que aparece acá, y menos 0.029 por x3 estrella, que es lo que aparece acá. Y de vuelta lo mismo para Z2 y Z3. O sea, puedo hacer de vuelta el producto interno en ambos lados por el vector que acompaña a Z2, y eso me da, se me anula esta componente, se me anula esta componente, y me queda Z2 por 1, y de este lado me queda x1 estrella, x2 estrella, x3 estrella, producto interno con menos 0.593, 0.464, 0.656, que es esta expresión de acá. Entonces, es lo mismo que hicimos en 2 dimensiones, ahora lo estamos haciendo en 3 dimensiones, pero no cambia nada. Bueno, calcular los scores de las componentes principales, de vuelta lo mismo, o sea, me aprovecho de que acá está escrito en forma matricial. Lo único que hago es interpretar esto como
columnas, columna x1 estrella, columna x2 estrella, que son los datos observados, columna x3 estrella. Entonces esta matriz por esta matriz me da la matriz de los datos observados de Z1, Z2 y Z3. Por eso escribo X star, producto con la matriz B, y me termina dando los datos observados para Z. Que simplemente a cada fila le aplico estas transformaciones y me devuelve los valores de Z1, Z2 y Z3 de las filas correspondientes. No es más que eso. Bien. Ahora me pide calcular la proporción de la varianza explicada por cada componente principal. Además, cuántas componentes se necesitan para alcanzar una varianza acumulada mayor o igual que 95%, y siendo ese el criterio si se puede reducir la dimensionalidad de los datos. Ok. Para eso simplemente hago... Acá escribí las dos formas en las que calculé antes la varianza explicada, y le pedí que vaya recorriendo de k igual 0 hasta k igual 2, que es el rango de range 3, son esos tres valores, 0, 1, 2. Y le pedí que me vaya imprimiendo los valores de varianza explicada en cada una de esas componentes principales. Si se fijan, es lo que hice antes. Esto pido la columna indexada por K de Z, que es la que corresponde a... O sea, cuando K es igual a 0, por ejemplo, esto corresponde a la componente principal, a la primera componente principal, y esto de acá me calcula la varianza, y esto de acá es de vuelta esto sería la varianza de esa componente principal, y esto de acá sería la varianza de todos los datos. Y esto es la otra forma en la que había dicho que se podía calcular, que también se puede calcular como la suma de out. Sí, mejor no lo cambio porque me acabo de dar cuenta de que si lo cambio voy a tener que empezar a cargar todas estas funciones porque no estuve cargando las anteriores, así que las variables que aparecen acá no se me cargaron todavía. Pero si se fijan es lo mismo que hice antes, o sea, estoy agarrando el autovalor correspondiente a la componente principal que estoy tratando de calcular su varianza explicada, y lo estoy dividiendo por la suma de los autovalores. De vuelta, acá pueden fijarse y es el mismo valor calculado de ambas formas. Las diferencias de vuelta son en los últimos dígitos, pero es error de máquina. Y acá, bueno, acá ya está calculada la proporción de la varianza explicada por cada componente principal. Esto es lo que le corresponde a la primera componente principal, esto a la segunda componente principal y esto a la tercera componente principal. Y ahora me pregunta cuántas componentes se necesitan para alcanzar una varianza acumulada mayor o igual que 95%. Y si me fijo, bueno, la primera componente principal no es suficiente porque solamente tengo el 58% acá, que es 0.58. Pero si le sumo la segunda componente principal, me queda 0.98. O sea, la idea es ir sumando las componentes principales en forma ordenada hasta llegar hasta ese porcentaje. Porque la primera componente principal tiene la mayor cantidad de varianza explicada, la segunda tiene la mayor, exceptuando, o sea, tiene la mayor proporción de varianza explicada, exceptuando lo que explica la primera componente principal, etc. Es como que va decreciendo la cantidad de varianza explicada con cada componente principal. Entonces la idea es ir sumándolas en forma ordenada hasta llegar al porcentaje. En esa forma, entonces, si sumo las dos primeras componentes principales, me queda 0.98, y eso ya explica más del 95%. O sea, me explica más de un 98%, de hecho. Me queda esto de acá, que es 0.9833, etc. Así que con dos componentes principales alcanza para explicar más del 95% de la varianza de los datos. Y si ese es el criterio, o sea, si el criterio es una varianza acumulada de más de 95%,
se puede reducir la dimensionalidad de los datos. O sea, acá lo que estoy haciendo es quedarme con dos componentes principales, o sea, las primeras dos componentes principales, así que estoy reduciendo los datos que estaban en 3 dimensiones, porque eran 3 variables, x1, x2, x3, los estoy reduciendo a solo 2 dimensiones, que se corresponden a las componentes principales z1, z2. Y lo único que estoy descartando es menos de un 2% de la varianza, que es lo que le corresponde a la tercer componente principal. Este es el 0.016, etc. Es lo único que se está quedando fuera. Bien. Entonces, no, o sea, el criterio es bastante subjetivo. O sea, en la práctica, por ejemplo, tienen un ejercicio que pide el 90% de la varianza. Pero bueno, cada uno es como que uno determina por gusto, por lo que le interesa hacer, la cantidad de varianza que quiere explicar, y en base a eso determina cuántas componentes principales necesitaría. Si no pide, como en el caso anterior, por ejemplo, o sea, es como, yo argumento que el 99% me parece en el caso anterior, si se acuerdan, lo que tenía es que la primera componente principal explicaba el 99% de los datos. Entonces, a mí me parece el 99% es un buen porcentaje, y digo, bueno, con el 99% estoy reduciendo la dimensionalidad de los datos. Entonces me quedo con una sola componente principal, pero porque a mí me parece el 99% es un porcentaje alto. Quizás para otras aplicaciones se requiere el 99.9%, entonces no puedo reducir la dimensionalidad de los datos. Hasta el ejercicio 6, creo. O sea, toda la parte que dice análisis de componentes principales la deberían de poder hacer. O a la hora iba a terminar de hacer un comentario del ejercicio este. Bueno, en esto me quedan, me alcanzan dos componentes, como estaba diciendo, y con eso entonces podemos reducir a 2 dimensiones. Y ahora me preguntan si contradice esto lo que vimos al comienzo del ejercicio. ¿A qué me refiero con lo que vimos al comienzo del ejercicio? Si se acuerdan, estos datos de acá, estos diagramas de dispersión, decían que por lo menos yo había dicho que no estaba correlacionado x1, x2, x1, x3, o que no parecían correlacionados x2, x3. O sea que de a dos tomados no parecían correlacionados. Esto no contradice a lo que dije al principio, porque al tener dimensión 2, se puede pensar que los datos están ubicados en un plano, que es el plano, en efecto, es este de acá. Esta es la media de los datos, y lo que estoy haciendo es sumar z1 por el vector correspondiente a z1 más z2 por el vector correspondiente a z2. Entonces, las observaciones de z1 a z2 me dan los distintos puntos de este plano. Pero los diagramas de dispersión de dos variables que hicimos solo muestran la proyección de estos puntos en planos de la forma de xy igual 0. O sea, cuando uno hace el diagrama de dispersión x2, x1, uno simplemente agarra todos los datos y los proyecta en un plano de la forma de x3 igual 0. O x3 igual a alguna constante. O sea, cualquiera de esos planos, agarro todos los puntos y los proyecto a ese plano, y eso es lo que estoy dibujando. Es como si tomara una foto. O sea, cuando uno toma una foto es como que está proyectando en un plano todo lo que uno está viendo, digamos. De la misma forma, bueno, en x1, en este diagrama de dispersión x1, x3, uno proyecta en un x2 constante, entonces en x2 igual 0, por ejemplo, proyecta todos los datos todos los datos observados. Y lo mismo para x2, x3. O sea, acá está proyectando en un x1 igual a una constante todos los datos observados. Entonces, como no son planos ortogonales, o sea, el plano en el que estoy proyectando y el plano que calculé
al que puedo reducir la dimensión, porque puedo pensar que los datos están como en este plano de acá. Como no son planos ortogonales, tiene sentido que los diagramas de dispersión muestren dos dimensiones. Si fueran planos ortogonales, es como que todo este plano de acá, en el que aparecerían los datos, se me proyecta a una recta sobre el plano en el que estoy proyectando. Pero este plano de acá no es ortogonal a ninguno de los planos en los que estoy proyectando, para los distintos diagramas de dispersión. Por eso, no, muestran dos dimensiones los datos de los diagramas de dispersión, y no puede apreciarse la posibilidad de reducir la dimensionalidad. O sea, si me apareciera, si estas variables x1 y x2 aparecieran correlacionadas, me aparecería una recta, por ejemplo, eso querría decir que el plano en el que puedo reducir la dimensión es ortogonal al plano de x3 igual 0, por ejemplo. Entonces, ya en base a la correlación entre x1 y x2, podría deducir que puedo reducir la dimensionalidad. Pero en este caso no se da ese tema porque el plano en el que me aparecen los datos, el plano en el que puedo reducir la dimensión, no es ortogonal a ninguno de los planos en los que estoy proyectando. Bueno, no sé si tienen preguntas de todo esto. Yo ya dije todo lo que quería decir. Voy a ver, ahí no. Buenas, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal?